El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que no perdona raza, idiosincrasia, edad, sexo, dinero, no importa quién seas, tenemos que hablar de algo que nos incumbe a todos y tiene que ver con la muerte. Pensamos que no existe, que no necesitamos pensar en ello, pero sabemos que está ahí. Hay tres puntos que vamos a ver el día de hoy y tiene que ver con la realidad de la muerte. Vamos a ver la revuelta de la muerte y vamos a ver la respuesta ante la muerte. Antes de ir al pasaje, quisiera compartir tres pasajes interesantes. Dos de ellos están en Job y quiero que veas ahí en Job 27, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices. O sea, cuando una persona muere, hay una separación del cuerpo con el alma. Y según Eclesiastés, también vuelve el espíritu a Dios que lo dio. Entonces, el alma se separa del cuerpo y entonces ahí es donde damos nuestro último suspiro. Hay otro pasaje ahí en el libro de Salmos, Salmo 104, versículo 29, dice: escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que polvo somos y al polvo volveremos. En el libro de Job, el capítulo 12, dice: en su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo género, el género humano. Hermanos, estamos aquí porque Dios quiere todavía. Y todavía hasta el día de hoy nos ha dado de su aire, de su respiración, ¿verdad? Del hálito, dice la palabra de Dios, todavía lo tenemos en nuestra alma. Nadie puede dar vida, solamente Dios. Y el día de hoy vamos a ir a un pasaje tremendo y trata de un hombre llamado Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas. Una de ellas, según la palabra de Dios, se llama Marta y otra María. Y Jesús ya ha tenido esa relación de amistad con ellos. De hecho, Marta, era una persona que amaba a Jesús mucho, ¿verdad? Pero María hizo algo tremendo. En una ocasión ella llegó con un perfume y dice la palabra de Dios que preparó, ¿verdad? Enjugó los pies de Jesús, lloró con él, lavó los pies de Jesús con sus cabellos y fue un acto muy especial que fue muy criticada, ¿verdad? Pero lo que quiero que tú entiendas es que ahora su hermano Lázaro había muerto. Pero Jesús no estaba ahí, estaba muy cerca, ¿verdad? Ellos estaban en Betania, Jesús estaba en Jerusalén. Y este pasaje quiero que veas ahí en Juan 11 y quiero que veas la primera cosa, el versículo 19. Dice así: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Tenemos que entender que hay situaciones complicadas y una de ellas tiene que ver con la muerte. Y hay una realidad en la muerte y es el hecho de que cuando alguien muere hay varias cosas implícitas dentro de una muerte. Esta semana tuvimos una situación de exactamente lo mismo, dos muertes, no directamente de la iglesia, pero que hemos conocido y han estado en algún momento llegaron a visitar nuestra iglesia y ahora han partido con Dios. La razón, pues, pues Dios las conoce, simplemente Dios dijo, es el momento de llegar a casa. Así que cuando una persona muere, alrededor de lo que envuelve hay lamento, hay lágrimas. Y dice ahí el versículo primero, hay lamento. Dice ahí versículo 19 que acabo de leer: y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea, cuando entendemos o escuchamos que alguien ha muerto, nos lamentamos, ¿verdad? Nos sentimos con ellos y les llamamos, mandamos un WhatsApp, llamamos y mandamos nuestras condolencias. Y la gente alrededor habían venido para poder consolarle. También hay lágrimas, dice ahí el versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa
y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Eh, yo creo que no hay tiempo para decir, ya superé una muerte. A veces puede ser en el momento, ¿verdad? Te llega el momento de llorar. Hay gente que dice, yo estoy bien, en este momento no necesito llorar, pero alrededor también somos contagiados. El versículo 36 dice que entonces Jesús, al verla llorando a María, ¿verdad? Y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, dice la palabra de Dios, y también Jesús lloró, dice la Biblia. Las lágrimas son una señal de tristeza. Muchos se aguantan y eso es malo, quiero decirte, tienes que llorar para que no te enfermes. ¿Por qué? Porque entiendo que si quizás no tengas ganas de llorar, es posible que solo necesitas tiempo, un espacio para hacer duelo por la muerte a tu manera. Pero es importante que te asegures de lidiar con tus sentimientos de una manera correcta, porque hay personas que prefieren no llorar y entonces se aíslan. O hay personas que se alcoholizan, ¿verdad? Para poder acabar con ese sentimiento. Es un estado donde necesitamos sacar lo que está dentro. En muchos velorios que he estado, en diferentes formas y diferentes maneras, siempre ha habido tristeza, siempre ha habido lamento y siempre ha habido lágrimas. Algunas veces una persona ya muy adulta, ¿verdad? Ya muy grande, pues ya sabían que un momento de estos estaba llegando, pero a veces la muerte llega de una forma muy inesperada y simplemente te avisan y te dicen, acaba de morir. Y eso siempre nos estremece y nos duele. Veamos la revuelta de la muerte. Primero, en el individuo. Veamos el caso de Marta. Dice el versículo 21, hablando con Jesús, le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella puso una palabra, o Dios puso esta palabra en la boca de Marta y dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Veamos el caso de María. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras, fíjate la gente, versículo 33, algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. O sea, en pocas palabras, el famoso hubiera. En cada caso que hemos estado, ¿verdad? Personalmente, nuestra familia, habló de mi esposa, tu servidor, mi esposa estuvo embarazada 2 veces y perdió dos bebés dentro de su vientre. Uno dejó de respirar, y otro simplemente se salió, de una manera voluntaria. Y fue un momento muy difícil. Nunca pensamos que algo así nos pasaría, pero cuando llegó, ¿verdad? Siempre nos empiezan a decir, es que hubieras ido primero con este hombre, es que si hubiera tomado este medicamento, si hubieran de antemano preparado y esto y lo otro, siempre él hubiera. Y yo sé que hay varios de ustedes que quizás por negligencia médica, porque tomó medicamento, porque se cayó, porque pasó esto, y a veces muertes inesperadas de formas tan, disculpa la palabra, tan tontas, tan fuera de lugar. ¿Cómo es que se murió? O sea, no, eso no era para morir. Lo que te estoy tratando de decir es, si tú en algún momento siempre tienes la plática hablando de una persona que ha muerto y tú dices, ¿sabes qué? Es que hubiéramos hecho esto. Es exactamente las palabras de Marta, de María y de cada persona que estaba ahí con Marta y María, consolándoles, diciendo, si hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. Así que yo quiero decirte que esa palabra, quítala de tu mente, sácala de tu cuerpo y simplemente piensa que Dios así lo quiso. No hay momento, razón y forma que uno pueda explicar. Obviamente hay muertes, ¿verdad? Que entiendo que gente mata a otra persona y tú dices que eso no había pasado. No era lo que Dios quería, pero el tiempo Dios lo tiene en sus manos.
Hay algunas ideologías en cuanto a la muerte. Primero, en cuanto al poder de Dios sobre la resurrección. El versículo 22 al 24, que está hablando Jesús, ¿verdad? Con Marta, y dice, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, ella entiende que si tú le pides a Dios, Dios te puede conceder tu petición. Eso es algo en mente, es algo que ella cree y muchos de nosotros también creemos lo mismo. Ahora, la doctrina de la resurrección, Jesús está hablando, tu hermano va a resucitar. Y Jesús le dice, ¿verdad? El versículo 22, versículo 23, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús no está hablando de ese día, Jesús está hablando de una manera ahorita, literal, en este momentánea. Jesús puede resucitar, pero ella está creyendo, sí, un día Él va a resucitar. No, 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 Jesús tiene el poder de la resurrección. Tercer punto, y tiene que ver con que es la respuesta ante la muerte. ¿Cuál debe ser tu respuesta ante la muerte? Y esta es la respuesta que tú tienes que tener, es que Jesús es el camino y es la resurrección. Dice versículo 25, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no importa si una persona muere, si tú crees en Dios, si tú lo aceptas como tu salvador personal, Dios te promete a través de su muerte que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él te promete que si tú crees en Él, si tú le recibes como tu salvador personal, Él te promete que tú vas a resucitar igual que Él. Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Y yo te pregunto a ti, ¿crees que Jesús se resucitó primeramente a sí mismo? Porque esto es el Evangelio. El Evangelio completo es que Jesús murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Así que ahora Jesús te promete la misma promesa que Él tiene. Él dice, yo también te puedo resucitar. En el libro de Apocalipsis, no tengo el pasaje aquí, pero entiendo que la palabra de Dios dice que Jesús tiene las llaves del abismo. Y Él tiene la llave, Él puede entrar y Él puede salir cuando Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así es Jesús. Dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Tú crees que si tú recibes a Dios como tu Salvador personal, Dios un día te va a resucitar por la eternidad y darte vida eterna? Yo tengo este pensamiento y quiero compartirlo. Y quiero que entiendas esta realidad tuya y mía. Dice Romanos el capítulo 10, 9, 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos ingredientes para poder tú, ¿verdad?, decir esa palabra, creer en Jesús. No solamente tienes que creerlo en tu corazón, tienes que confesarlo. Por eso cuando nosotros te pedimos, necesitas tú aceptar a Cristo, necesitas tú recibir a Cristo, aceptarlo como tu Salvador personal. Tú tienes que primeramente creerlo y luego tienes que confesarlo, tienes que decirlo. En este caso le está diciendo a Marta, ¿crees que tu hermano resucitará? Y ella dice, sí. Pero cuando ella va con Jesús a la tumba, le dice, oye Jesús, ya tiene 4 días. O sea, y él le vuelve a mencionar, ¿no crees? O sea, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Muchos creemos, pero solamente aquí o acá, pero no acá. O sea, lo decimos, pero no lo creemos de corazón. Jesús se compadece y quiero decir algo muy especial aquí. El versículo 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando,
se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice ahí el versículo, Jesús lloró. En todos los evangelios, los momentos que yo veo y no veo ninguno, al menos es el único versículo y es el más pequeño, dice que Jesús se conmovió y lloró. Se compadece, le duele el dolor que el ser humano, tú y yo tenemos. Si tú has perdido a un familiar, a un hijo, a una madre, a un papá, a un buen amigo, quiero que entiendas que a Dios le duele lo que tú estás sintiendo y se compadece, le duele lo que tú estás sintiendo. Por eso Él tuvo a bien el poder darnos esa salvación eterna, porque sabe que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tenemos la necesidad de Dios para poder tratar con nuestro pecado. Dice, le dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y eso es algo hermoso, saber que Dios nos ama y Él se compadece de nosotros. Dice la palabra de Dios que está a la diestra de Dios y está orando, intercediendo por ti y por mí. Si tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador personal y has tenido una pérdida, quiero que entiendas que Jesús está en control de todo. Él sabe lo que tú sientes y sabe que tienes que tratar con esta situación, pero Dios te va a dar consuelo. Y una vez que te da ese consuelo, ahora tú tienes que ayudar a otros y darles la misma esperanza, la misma consolación que Dios te dio a ti, a los que están padeciendo esta misma situación. Tercero, Jesús se compromete. ¿Y por qué digo eso? Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús le dijo, quitad la piedra. Marta, la que había dicho que creía que Jesús era la resurrección, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, un cuerpo dice que a los 3 días apesta, ¿verdad? Huele mal, pues ya llevaba 4. Así que ella sabía que ya estaba oliendo mal. Y ahora Jesús le da una regañada y creo que algunos de ustedes necesitan escuchar estas palabras. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mira, yo creo que la muerte se afrenta, ¿verdad? De una manera con sentimientos. Y cuando digo sentimientos, hablo de llorar, hablo del dolor, hablo de lamentarse, de verdad, de tener un momento de duelo. Pero también tiene que haber un ingrediente extra que se llama esperanza, que se llama fe. Y si tú no tienes esa esperanza y si tú no tienes esa fe en Dios y si tú no has recibido o no crees que esa persona tuvo esa seguridad eterna de salvación, entonces sí no tenemos esperanza. Pero si tú has recibido a Jesús y esa persona que murió recibió a Dios en su corazón, tú tienes una esperanza verdadera y tienes que creer y veremos la gloria de Dios un día cuando estemos en la eternidad con esas personas y nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar por la eternidad, porque así es la palabra de Dios. Por último, Jesús cumple su palabra. Entendemos la realidad de la muerte, el dolor de la muerte, pero quiero que veas este versículo que sigue. Dice versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, benditas palabras, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? El que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Nunca en sus vidas habían visto una persona
que había resucitado después de 4 días de muerto. Jesús ya lo había hecho, ¿verdad? Ya habíamos visto esa historia, ¿verdad? Donde Jesús había resucitado a una niña de 12 años. De hecho, una persona, ¿verdad? Una mujer viuda, dice la palabra de Dios, que era de la ciudad de Naín, llevaba a su hijo con el féretro a sepultarlo. Y Jesús dice que toca el féretro y entonces el niño se incorporó, dice la palabra de Dios, y ahora muestra que Él tiene poder sobre la resurrección de un hombre de 4 días de muerto. Y ahora dice simplemente, dice que lo desaten y lo dejen ir. Un dato curioso, en el capítulo 12, después de este milagro, los fariseos y los sacerdotes, dice ahí el versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se habían apartado y creían en Jesús. ¡Qué barbaridad! Imagínate que Lázaro había resucitado y los principales sacerdotes habían acordado que querían darle chicharrón también a Lázaro porque por la culpa de él y por haber resucitado, pues mucha gente había creído en él. ¡Qué locura! En vez de haberlo aceptado como su Mesías, hicieron todo lo posible para, ¿verdad?, matarlo, para poder desacreditarlo, pero ellos al final del día no pudieron. Por último, Jesús quiere darte vida eterna y entiéndelo. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo somos pecadores y Dios dice que nos va a pagar con la muerte. Y cuando tú mueras, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 6:23, quiero que lo veas otra vez. Porque la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Tú y yo hemos pecado y Dios nos va a pagar con nuestra muerte. Lo que hizo Jesús es que Él muere por nosotros y entonces es como un crédito que Dios te dice, le dice Jesús a Dios, mira, yo ya pagué por el pecado de fulano, yo ya pagué por el pecado de Víctor, yo ya pagué lo que él te debía a Dios. Y él dice la palabra de Dios, más la dádiva es un regalo, es algo gratis, más la dádiva de Dios es vida eterna. Dios te lo da como un regalo que dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes dos opciones, o tú pagas por tu pecado o dejas que Cristo pague por tu pecado. A lo mejor algunos de ustedes, ¿verdad? Tenemos alguna deuda, no sé, 10,000, 5,000 pesos, 80,000, no tengo idea cuánto debas, pero alguien dice, hey, yo lo pago. Wow, eso sería fabuloso. Bueno, tú tienes a alguien que quiere saldar tu pecado, tu cuenta, tu saldo, y es Jesús ante Dios. Porque un día dice la palabra de Dios que vamos a estar delante de Él, y si tú no pagaste, si tú no has pagado o alguien no ha pagado por tu pecado, tú lo vas a tener que pagar directamente en un lugar que no quiero decirlo, pero es el mismo infierno. Ahora, ahí en Primera de Corintios, Pablo escribe un tremendo pasaje y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cuando una persona muere, dice, bueno, pues va al sepulcro, pero ya con Jesús, el sepulcro no tiene victoria, quiero que sepas. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y por el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Está hablando de muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay gente que piensa que una vez que muere, se acabó la vida, se acabó todo, ya no hay más que hacer. Y es cierto, pero hay una vida después de esta. Así que lo que tú hagas aquí o lo que tú no tengas que hacer aquí, lo vas a pagar allá. Si ya tienes a Jesús como tu Salvador personal, dice la palabra de Dios que tienes que estar firme y tienes que estar creciendo, extendiendo estas buenas nuevas
de salvación, sabiendo lo que tú hagas no es en vano. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús dio su vida por nosotros y quiere darnos vida, vida abundante. Quiero terminar con este pasaje en Primera Tesalonicenses 4:13 y 14, que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Yo no sé qué nos depare con este COVID. Yo no lo sé. Yo no sé si vamos a ser contagiados. Según entiendo, hay muchos que especulan y dice, todo el mundo tendrá que ser contagiado por este COVID. Podrá ser que sí, podrá ser que no, no tengo idea. Pero te quiero decir algo, tú tienes algo en tu vida, una sentencia que se llama muerte. Con COVID o sin COVID, vamos a morir. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que tenemos esta sentencia y la única solución, la única respuesta que tú tienes es Jesucristo. Así que yo te invito a que este día tengas a bien el aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Y ustedes que ya tienen a Jesús como su Salvador personal, tienes que compartirlo porque un día estaremos delante de Dios y tú tenías la cura ante esa condenación eterna, se llama muerte. Tú y yo tenemos esa solución. Comparte las buenas nuevas de salvación. El versículo 28 de Hebreos 9 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo te pregunto, este día, ¿no te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Yo no sé quién eres, yo no sé lo que has padecido, pero creo que estamos convencidos de que la muerte es real. Yo creo que no tengo que discutir nada de esto. Pero ¿qué va a pasar después de esta vida? Yo te digo a través de este mensaje, a través de la palabra de Dios, según lo que vemos, y claramente Jesús pudo resucitar a Lázaro. Y él dice que los que creemos en él, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees en Dios? Yo te invito a que ahora, este día, lo aceptes, que ores conmigo, que le pidas a Dios que Él sea tu Salvador este día. Voy a invitarte a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y hagas esta oración. Desde lo más profundo de tu corazón, dile esta oración. Dile a Dios así. Inclina tu cabeza, por favor. Cierra tus ojos. Es una oración entre tú y Dios, ahí donde estás. Y dile estas palabras. Bendito Dios, este día acepto que soy un pecador. Díselo. Reconozco que mi pecado trae como consecuencia la muerte. Pero este día escuché tu Biblia que dice que el que cree en tu Hijo Jesucristo tendrá vida eterna. Este día lo confieso como mi Salvador. Le abro la puerta de mi corazón y lo acepto como mi Salvador. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo, por morir en la cruz y pagar por mi pecado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.